segundo libro del profeta Samuel, capítulo 23 y versículo número 8. 23, 8. Y quiero seguir. ¿Qué importancia tiene un nombre? Quiero, con la ayuda del Señor, terminar posiblemente esta mañana y que usted esté atento. Es su sanidad, es su liberación, es su vida, su calidad de vida presente y preparando un futuro mejor. Y eso va a depender de nuestra sanidad y de nuestra liberación. Si nosotros hubiésemos sido atentos en el pasado con la palabra, estaríamos mejor. Pero lamentablemente las ocupaciones, las situaciones que se presentan, muchas veces no estamos preparados debidamente y eso ha hecho que hoy estemos padeciendo cosas que posiblemente no entendemos. Y estaba reflexionando que cuando, le voy a poner un ejemplo mundano, cuando comienzo a ver una película y le llevo toda la secuencia, no hay que perderse ningún detalle para poder entender todo lo que sigue. Entonces, pero uno por necesidad se levanta un minuto, 30 segundos y regresa, pero la película ha seguido. Entonces, de repente se dan acontecimientos, se dan escenas en la película que usted no sabe por qué. Y es porque se perdió 15, 20 segundos de lo anterior. Eso muchas veces pasa en nuestra vida con la palabra de nuestro Dios. Cuando se nos escapa un detalle, más adelante no comprendemos por qué. Y de igual manera en nuestra vida. Hemos perdido detalles atrás y hoy no entendemos muchas veces lo que estamos padeciendo o lo que estamos enfrentando. Por eso hay que estar atentos a la palabra de nuestro Dios. Dice así el versículo número 8. Dice: estos son los nombres de los valientes que tuvo David: Josed Basebet, el Tacmonita, principal de los capitanes. Este era Adino el Esita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Después de este, Eleazar, y en otros Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, uno de los 3 valientes que estaban con David, cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla, y se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó. Quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Después de este fue Sama, hijo de Age, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Lei, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Padre, Señor, solo tú sabes por qué seguimos con este tema. Quizás habemos algunos que estamos deseosos de seguir aprendiendo de tu palabra en lo que respecta a la importancia que tiene el nombre en nuestra vida. Señor, sé propicio, añádele bendición, añádele frescura, añádele unción a tu palabra para que pueda ser impactada nuestra vida, Señor. Permítenos estar atentos en la sencillez, porque en la sencillez muchas veces está la respuesta, está la medicina, está la llave que necesitamos. Gracias te damos en esta mañana. Bendice a los que están con nosotros conectados, también aquellos que oirán estas enseñanzas, que les sea de bendición. Aparta de mí toda palabra humana, Señor, por favor, que me enfoque únicamente en enseñar tu verdad sin ningún prejuicio, sin ninguna inclinación fuera de tu voluntad. En el nombre de Jesús, mi Dios, me pongo en tus manos. Amén, Señor, y amén. ¿Puede, hermano, por favor,
tomar su asiento. Le decía yo en la enseñanza anterior que esa frase de 10 palabras debe de atraer nuestra atención y que haga que nos incorporemos. Le decía, estas 10 palabras, estos son los nombres de los valientes que tuvo David. Y le mencionaba de que no dice estos son los hombres, sino estos son los nombres de los valientes que tuvo David. Si leemos lo que hemos leído, mejor dicho, lo que hemos leído nos hemos maravillado, y si seguimos introduciéndonos en esta lectura de cuáles fueron las hazañas que hicieron estos hombres, también seguiremos maravillándonos, incluyendo el triunfo en batallas contra fuerzas abrumadoramente superiores. Muchas veces ni nos imaginamos la capacidad que llegaremos a tener si permitimos que Dios haga su obra en nosotros. Si permitimos que Dios pueda traer sanidad a nuestra vida, y si permitimos que Dios pueda traer liberación a nuestra vida, ni siquiera tenemos idea de las batallas que vamos a enfrentar y que vamos a salir triunfantes. Por ejemplo, vemos el caso de David. En su escasa edad, posiblemente él nunca creyó, cuando por primera vez fue enviado a cuidar las ovejas de su padre, jamás se imaginó que él podría llegar a vencer a un oso o a un león. Lo hizo. Después, posiblemente nunca se imaginó que él podía llegar a ser el libertador del pueblo de Dios, esto es Israel. Jamás se imaginó que él pudiera enfrentarse a un hombre como Goliat, un hombre de guerra desde su juventud. Entonces, de igual manera, nosotros nunca tenemos imaginación de lo que Dios puede hacer con nosotros. Y es por eso que se hace énfasis en que la sanidad es de gran importancia. Si no hay sanidad, no hay liberación. La mayoría del pueblo de Dios carece de esta verdad, carece de esta enseñanza. No hay hombres de Dios que tengan el valor de meterse a las profundidades del alma. Muchos hombres de Dios no quieren pasar esa frontera y lamentablemente quedan en la misma posición de un profesional que quiere ayudar en lo que es el comportamiento humano y todas sus situaciones. Pero realmente hay más. El pueblo necesita sanidad. Todos nosotros necesitamos sanidad. Y la sanidad nos llevará a tener una verdadera liberación. Dice el Señor: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, son cosas que nosotros debemos de ponerle mucha atención. Lamentablemente, somos parte del pueblo que en su gran mayoría somos inconstantes. La gran mayoría no estamos conscientes de la importancia que debe de tener nuestra alma. Por ejemplo, como humanos nos preocupamos por satisfacer nuestro cuerpo, tener un buen corte de cabello, estar bien peinados, tener una buena apariencia física. Nos preocupamos por alimentarnos mínimo 3 veces al día. Nos preocupamos por deleitarnos en todo aquello que nos gusta, que nos llama la atención.
y no nos importa muchas veces la inversión que hagamos. Pero en lo que es el alma, no somos así. Si, así como cuidamos nuestro cuerpo, o así como cuidamos en deleitarnos en nuestro cuerpo, si lo hiciéramos con nuestra alma, realmente tuviéramos una mejor calidad de vida. Fuera totalmente diferente. Las pequeñas zorras que están destruyendo nuestra vida no lo destruyeran, pero lamentablemente somos impotentes ante las pequeñas zorras, porque las pequeñas zorras son aquellas cosas que, valga la redundancia, son las pequeñas cosas que nosotros no le hemos dado importancia, y ahí es donde el enemigo está socavando, es donde el enemigo está destruyendo las raíces de nuestra vida. Y lamentablemente ese es un común denominador, y pienso que no es en vano, porque se espera un periodo donde Dios va a tratar con su pueblo y con este mundo, al cual se le llama la tribulación y la gran tribulación, representado en un horno calentado 7 veces, que lo único que hizo en los 3 hebreos, en Ananías, Misael y Azarías, es que sus ataduras fueran quemadas. Si nosotros tenemos este conocimiento, nos vamos a dar cuenta que estos problemas y conflictos, que el nombre espiritual podría ser un trato de Dios para conmigo, para poderme liberar, no nos amargáramos como a muchos nos pasa, no desertáramos como muchos desertamos de los caminos del Señor. Entonces, como no lo comprendemos, entonces es bien fácil huir, es bien fácil no pagar el precio. Entonces, bienaventurado aquel que está consciente de esta verdad y que el desierto o el trato lo ve como una bendición. ¿Por qué? Porque ha comprendido de que no se mueve nada en esta tierra sin que Dios lo permita. Nada pasa sin que salga de la voluntad de Dios. Y eso es lo que hace que muchos podamos descansar. ¿Quiénes son estos 3 hombres? Son muchos, pero estamos hablando de estos 3 que representan a todos los demás. ¿Quiénes son estos 3 hombres? Estos hombres brotaron, aparecieron por lo que estaba atravesando David después de su ungimiento. Mira qué importante es esto. ¿Cuándo brotaron? Después del ungimiento. ¿Cuándo brotaron? Cuando David se encontraba en esta situación, no antes. Pregúntese por qué. Si nosotros lo vemos bajo la óptica ministerial, significa que David tenía que estar en esa situación para que estos fueran ayudados. Si David no llegaba a esa situación, a esa condición, a esa posición, a ese lugar, a ese abandono, a esa deserción obligada, estos hombres no brotan, no aparecen. Significa que Dios había ungido a David, no solamente para que él fuera el rey de Israel en el sentido político, etcétera, sino porque había un pueblo que él tenía que atender, que no existían a los ojos de David, pero ya estaban en los ojos de Dios. Entonces, Dios estaba ungiendo porque había un pueblo que había que atenderlo. Por eso brotaron. Entonces, los David, ¿qué tienen que hacer? Esperar que broten estos que lo irán a buscar. Después de matar a Goliat, el rey lo envidió por su popularidad y trató de matarlo. Fíjense los acontecimientos, le estoy narrando los acontecimientos para que usted comprenda por qué estos hombres brotaron, por qué estos hombres salieron, porque este es el inicio. Mire todo lo que Dios permite por misericordia de estos. Desecho humano. El primero, su nombre que hemos leído, significa desperdicio. El otro significa desolación. Pero uno de ellos significa Dios ayuda. Significa que en medio de todo, Dios ayuda. Entonces, qué tremendo es saber de que David tenía que pasar por todas estas cosas que posiblemente
Él no entendía, sin embargo jamás renegó. Entonces David huye al desierto, donde pasó varios años huyendo de Saúl. Fue allí donde comenzó a ser buscado por hombres totalmente acabados, los cuales Dios convirtió en valientes, los cuales Dios convirtió en grandes hombres. Cuando David estaba en la cueva de Adulán, escondiéndose del rey Saúl, la pregunta es: ¿puede Dios hacerlo maestro de unos que huyen, que su vida son un desperdicio, que su vida son un desecho, una desolación, que de las varias significados del nombre de desolación también angustia, desesperación? ¿Puede acaso David volverse maestro? Para eso Dios lo levantó. Eso iba, déjeme decirlo de esta manera, eso iban a ser el cimiento de su reino. Eso iba a ser lo que iba a responder por este pueblo. Ninguno de nosotros, cuando estamos en la miseria, creemos que Dios puede llevarnos a hacer lo que vamos a proteger a su pueblo, ya sea geográficamente o humanamente. Por eso, hermano, nosotros jamás hemos desvalorado a uno que viene ya devaluado. Jamás, porque sabemos que Dios lo trae porque lo quiere hacer valioso. Démosle un aplauso al Señor, hermano. Ahora, ¿puede David ser maestro? Sí, lo fue. Ahora, una buena pregunta: ¿cómo está usted hoy? ¿Cómo se siente usted hoy? Esa es una buena interrogante que nosotros debemos tener. Ahora, depende cómo se sienta, ponga atención lo que Dios hizo con ellos y lo que ellos superaron y lograron. Hombres valientes que no siempre habían sido valientes. Les había ido mal en todo lo que llevaban de vida. Conocían el dolor de las deudas impagadas, de las amistades hechas pedazos y del desprecio público. Como los mendigos que no parecen candidatos a la grandeza. Eso es lo que estos eran. Ahora, ¿cómo se convirtieron de perdedores a valientes? ¿Cómo se convirtieron de desperdicio a valiosos? ¿Cómo es que ellos se convirtieron? Ahora, note, aquí empiezan las cosas que para mí son muy importantes que usted comprenda. El común denominador de estos hombres es que ofrecieron su apoyo. Fíjese qué tremendo. El llegar a buscar a David no solamente era, veámoslo, por el hecho de que su necesidad, o sea, de estos hombres. Si nos ponemos a evaluar entre ellos, humanamente, todos eran necesitados. Pero note que el común denominador de estos hombres es que ofrecieron su apoyo al hombre que Dios había designado para ser el futuro rey de Israel. Ahora, ¿quién piensa eso? ¿Quién puede pensar que el que está ahí en esa cueva abandonado, solo, etcétera, huyendo, deprimido, lógico, era humano? ¿Quién podía creer que ese que está ahí va a llegar a ser el rey de toda la tierra? ¿Y cuántos despreciamos a David en el sentido ministerial? ¿Cuántos despreciamos? ¿Cuántos no creemos porque estás en una cueva? La enseñanza anterior mencionaba que en esa cueva no había nada agradable, no había ninguna comodidad. Peor si hablamos de suntuosidad, o sea, lujo. Ahí no hay nada. Pero ahí estaba el ungido. Ahora, ¿y quiénes valoran al ungido? Solamente aquellos que son enviados por Dios hacia él. Porque esto me recuerda mucho
cuando en el tabernáculo de Moisés, cuando encontramos nosotros las cubiertas del tabernáculo, por fuera, sin ninguna apariencia, por fuera no llamaban la atención de nada, toscas, incoloras, posiblemente, yo desconozco cómo puede ser un cuero, pero posiblemente grisoso, aquello sin vida. Pero ¿quién se imaginaba que adentro estaba la gloria de Jehová? ¿Quién se puede imaginar que ahí había algo que se le dice la Shekinah o la Shekinah, como a otros mencionan? ¿Quién se podía imaginar? Nadie. Por eso es muy importante que nosotros no nos guiemos por nuestros pensamientos, y es muy importante que permitamos que el Señor renueve nuestra mente. Amén. Entonces, qué importante poder entender esta verdad. Estos hombres decidieron hallar o recuperar su identidad, que es parte también de esta verdad. Ellos decidieron hacer algo por sus propias vidas. Ahora, quiero decirle algo. Es bien importante que lleguemos a este punto. ¿Qué importancia tiene un nombre? El nombre es la marca de nuestra vida. Con el nombre han puesto una marca. Y quiero decirle algo. Aquí voy a tocar dos aspectos. Uno es el nombre en sí, y el otro es que aunque no tengamos el nombre de desperdicio, somos desperdicio, porque han puesto ese nombre en nosotros, no literalmente, no nominalmente, pero nos han marcado. Y eso es por eso que, hermano, no he querido pasar de esto, porque usted debe de saber la importancia de esto. Posiblemente usted no se llame, como lo dijimos en el primer Basebet. Tal vez usted no literalmente, nominalmente no se llama así, pero espiritualmente ese puede ser su nombre, porque así lo marcaron, así lo sellaron. Y el hecho de que yo no me llame Basebet no significa, el hecho que yo no me llame Sama no significa que no sea un desperdicio o que no sea una desolación. Y esto es lo que muchos debemos de entender. Entonces, esto no solo marca nuestra vida. Aquí hay algo bien importante. El nombre define lo que somos. Y también el nombre define lo que seremos. El nombre define lo que somos hoy. Nos pusieron el nombre. Nominalmente nos pusieron el nombre. Literalmente nos lo pusieron. Pero aunque no sea literal, puede ser que nos han marcado con ese nombre. Y vamos a verlo de qué manera nosotros podemos marcar a un hijo o a una hija con ese nombre. Entonces, le define su presente y le define su futuro. Por eso esto es muy importante, que yo no estoy satisfecho con las cosas que estoy consciente de mi presente. Pero si en mi presente no estoy satisfecho con algunas cosas, significa también que voy a ser afectado en mi futuro. Y yo quiero corregir mi presente y quiero corregir mi futuro. Porque si yo miro hacia atrás, si yo hubiera hecho ciertas cosas en mi pasado, yo no estaría todavía insatisfecho de las cosas de mi presente. Pero allá definí mi hoy, que allá era mi futuro hoy. Entonces, si yo comprendo esto, significa que yo no estoy satisfecho con muchas cosas de mi vida. Si no las trato ahora, mañana van a ser peores que hoy. Porque ese gato se me va a hacer tigre. Tengo que hoy, esa pequeña zorra, tengo que cazarla. Yo espero que usted pueda comprender lo que estoy diciendo. No solo el que alguien nos llame con un nombre denigrante, como lo hemos visto en las enseñanzas anteriores, sino que nuestros propios padres hayan sido quienes nos dieron ese nombre, nominal o no.
Qué terrible si el principio de nuestra marcación es por nuestros propios padres. Científicamente se ha comprobado de que 0 a 7 años se hace lo que este niño va a hacer cuando sea adulto. ¿Y quiénes son los responsables de lo que nosotros somos? Nuestros padres. Fíjese que yo estaba, en los momentitos que pude estar ahí en la alabanza, meditaba en los niños de la alabanza, de la escuela bíblica. Y qué tremendo que cuántos nos vienen a dejar a los niños creyendo de que porque están en la escuela bíblica van a ser grandes cristianos. No, es su responsabilidad, papá. Es su responsabilidad, mamá. Porque ahí puede darse lo mejor, pero en su casa se le da lo peor. Aquí reciben 45, 40 minutos de enseñanza y en su casa pasan 23 horas y media todos los días y 24 los 6 días de la semana, o 7, casi los 7 días de la semana, 24 horas. Marcando. Aunque no se llame Basebet, aunque no se llame Sama, pero estamos impregnando el Sama en ese niño, en esa niña. El Basebet, el Mara en la hembra. Y queremos que aquí le formemos un cristiano. El cristiano se forma en su casa, no en la iglesia. Así que si su hijo anda mal, no es por culpa de la escuela bíblica, es por lo que usted ha marcado en su vida. Y ojalá que él tenga el privilegio de tener el entendimiento de que debe de escapar de ese nombre, de ese Basebet o de ese Sama o de esa Mara. Amén. Imagine, Sama significa desolación, afligido, angustiado, en extremo. En extremo. Imagínese qué tremendo. En extremo. Derruir significa. O sea, derribar, o sea, derribado, destruido, arruinado. Qué tremendo, qué responsabilidad lo que tenemos los padres. Cuando una persona está arruinada es por sus padres. No es por los vecinos. Es por sus padres. Una persona que está arruinada es responsabilidad de sus padres. Porque es mentira que el amigo lo arruina. No, nosotros lo dejamos en manos del amigo. Nosotros lo dejamos en manos del primo. Nosotros lo dejamos en manos del tío. Nosotros lo dejamos en manos de la cipota. En el vecino. Fuimos nosotros los que estuvimos marcando en él. Aunque no de una forma literal, pero sí de una forma indirecta. Lo depositamos como la tristeza que existe en nuestros tiempos, que los niños pasan viendo televisión porque en la televisión están entretenidos, no molestan. No, llévenselo al parque, que juegue con los niños. Aquí no los aguantamos, allá que vayan a darse duro con medio mundo. Mire qué padres los que somos hoy. Abandonamos a nuestros hijos y decimos que los amamos y lo estamos marcando con Sama, con Basebet, con Mara. Lo estamos marcando con Simón, caña movida por el viento. Mire lo que estamos haciendo en ellos. Que cualquier viento los haga, cualquier vecino, cualquier opinión, hermano. Por eso llegan nuestros hijos a la universidad y en el primer ciclo le cambian la mente. Significa que no había nada en la mente de ellos. Cañas movidas por el viento. Eso fue lo que hicimos. Y qué lindo el Señor va. Ya no te llamarás Simón. Te voy a cambiar el nombre. Te llamarás Pedro. Ya no serás caña movida por el viento. Hoy serás una piedra. Y cuando habla de una piedra, una parte de mí. Por eso lindo el Señor le dijo a Moisés: de los 70 ancianos que se han levantado, de tu espíritu voy a poner en ellos. Piedra es parte de Petra. ¿Cuántos quieren ser piedra? Amén. Sí, Señor, amén. No estamos satisfechos con el nombre que nos han puesto.
Y no estoy hablando de Eduardo. No estoy hablando de Eduardo. No estoy hablando de Ricardo o de Saúl. Del nombre que realmente ha marcado nuestra vida. Sama durante años desperdició su vida como los demás. Pero un día tomó la decisión de buscar a David y se cansó de ser un desperdicio. ¿Cuándo usted se va a cansar de ser un desperdicio? ¿Cuántos de ustedes están desperdiciando? ¿Y cuándo se va a cansar de ser un desperdicio? ¿Cuándo se va a cansar de ser un inútil? ¿Y cuándo le va a dar el honor a ser útil como Filemón? O como Onésimo. Pero usted entiende. ¿Cuándo se va a cansar de ser un mediocre? ¿Cuándo se va a cansar de ser un inestable? ¿Cuándo se va a cansar de ser una veleta? ¿Cuándo se va a cansar de estar en la miseria? ¿Cuándo se va a cansar de no tener autoridad? ¿Cuándo se va a cansar de que su voz no vale? ¿Cuándo se va a cansar de que ni voto tiene? Peor veto. ¿Cuándo se va a cansar de ser un bagazo, un desperdicio? Sama se hartó de eso. Igual que Basebet, que también significa vergüenza. ¿Cuándo se va a cansar de ser una vergüenza? ¿Cuándo se va a cansar de ser una vergüenza como esposo o como esposa? ¿Cuándo se va a cansar de ser una vergüenza como padre o como madre? ¿Cuándo se va a cansar de ser una vergüenza como hijo? ¿Cuándo se va a cansar de ser una vergüenza como estudiante? ¿Cuándo se va a cansar de ser una vergüenza como servidor? Que de seguro tiene hermanos misericordiosos que no le hacen el feo, pero usted es una vergüenza como servidor. Su inconstancia, su irresponsabilidad. Usted es un Basebet y no quiere renunciar a Basebet. Conozco jóvenes, tu hijo por ejemplo. Papá, ya me cansé de ser el mediocre en estudios, le dijo. ¿Qué edad tenía? ¿En qué grado estaba? ¿Y qué alcanzó? Desde ahí, nunca se me olvida eso. Y él no se congrega. ¿Y por qué nosotros que tenemos todo este tesoro no podemos decir estoy harto de ser una vergüenza? Estoy harto de ser un desperdicio. No estoy molesto, no voy a creer. Estoy feliz, agradecido de estar de nuevo aquí. No vaya que tengo molesto. No, esta es mi forma. Yo me emociono con esto. Esto es lo mejor de mi vida. Ahora, algo bien importante. No es que pusieron esos nombres en su vida, sino que en sus corazones así pensaban de ellos, especialmente sus padres. ¿Por qué? Porque muchas veces somos nosotros los padres o son nuestros padres quienes creen que nuestros hijos nunca tendrán éxito. Son nuestros progenitores los primeros en pensar que no tendremos éxito. Son nuestros progenitores los primeros en pensar que no llegaremos lejos. Somos los progenitores los primeros que pensamos que nuestros hijos nunca se van a ir de la casa. Somos nosotros los padres. No es el maestro, no es el catedrático, no es el vecino, no es el tío, no es el abuelo. Somos nosotros los padres. ¿Qué lleva a un padre? Y este es bien importante también. Mira, son una cantidad de detalles que por lo menos nosotros como hoy adultos, pongámosle atención. Porque ¿qué es lo que lleva a maltratar a un hijo?
¿Qué es lo que lleva a marcar un hijo? ¿Qué es lo que lleva a un hijo a volverlo un desperdicio? Volverlo. Él no lo dieron como un desperdicio. Cuando lo recibimos fue una felicidad. No era desperdicio. Dios no da desperdicios. Dios no da vergüenzas. Pero no somos como Manoah. No nos interesa cómo debemos de alimentarlo, ni de cómo educarle. No nos importa. Tal vez el peso de la adversidad se había vuelto insoportable en sus vidas. Hablo de los padres. Porque qué tremendo es que literalmente es el caso de ellos. Literalmente es el caso, hermano, de aquel hombre que le pidió a Dios, que estaba cansado de ser dolor, porque su nombre eso significa Jabes. ¿Cómo una madre le puede poner Jabes a su hijo? ¿Hasta dónde era el peso de la adversidad? ¿Hasta dónde fue el peso del dolor cuando este hijo estuvo 9 meses o nació? No sé cómo fue el dolor, si fue todo el embarazo que él dijo, este es dolor. Y no se percató que lo maldijo. El peso de la adversidad ha hecho que nos han marcado nuestros padres. El peso del fracaso de mi padre por ser vergüenza, por ser desperdicio, por ser frustración, su vida, que está representado en el nombre literal o no. El peso de la adversidad ha llevado a mi padre, a mi madre, a marcar mi vida, a llevarme a la inutilidad. Por eso empecé diciendo, somos los padres los responsables de los fracasos de los hijos. Pero yo me considero uno que fue a la cueva. No me quedé con ser un desperdicio. Joven, no importa cómo sean tus padres, ve a la cueva, ahí está David. Y Dios va a cambiar tu vida. Ahora, se había vuelto insoportable ese peso que lo descargaron sobre las espaldas de sus hijos. Hermano, es triste. Si aquí en la iglesia yo puedo ver cómo los padres maltratan a los hijos y no les pegan porque todos estamos viendo, pero sus actitudes, sus miradas y sus gestos, los niños hasta tiemblan, hermano. ¿Cómo serán en la casa? Igual como cuando nos vemos como cónyuges. ¿Cómo somos en la iglesia? Y digo, ¿cómo seremos en la casa? ¿Cómo seremos en la casa? Ahora, ese peso lo descargaron sobre las espaldas de sus hijos. Y oiga, hermano, hasta este día, mire lo que son las maldiciones. Hermano, mire lo que son los ancestros. Son tantas cosas que tenemos que ver en esto. Mire, yo creo que vayamos a Mateo 27, 25 y vamos a entender por qué hasta este día ese pueblo de Israel es un pueblo sufrido, el más sufrido sobre la faz de la tierra, porque aunque ellos tengan riqueza, aunque sean los más millonarios de la tierra, están en una desgracia. Porque no fueron diseñados para ser millonarios. Usted no fue diseñado para ser rico. Que eso venga por añadidura, pero si es la prioridad en su vida, eso no sirve. Porque ¿de qué sirve ganar todo el mundo? Mire lo que hicieron estos hombres, mire este pueblo. Y respondió todo el pueblo, y respondiendo todo el pueblo, dijo, oiga, de Jesús el Señor, cuando estaba siendo sentenciado a muerte, mire, su sangre sea sobre nosotros y sobre quienes. ¿Por qué metieron a sus hijos?
¿Por qué esos alcances? ¿Por qué ese peso sobre ellos? Descargarlo sobre las espaldas de sus hijos, sobre los lomos de sus hijos. Y cuando digo sobre sus lomos, no solamente hablo literalmente la carga que hemos puesto, sino sus lomos, sus genes. Y yo quiero volver a llegar a una situación de la administración al alma, donde papá no maltrate a su hija porque se parece a su madre y ya no está con usted, la madre de ella. Hermana, ya no maltrate a su hijo solo porque se parece al marido que usted tuvo. Usted lo eligió. El niño no tiene culpa que camine igual que él, o que tenga los mismos gustos. Ahí están, sobre sus lomos. Es triste maltratar a un hijo solo porque se parece al papá. Hoy lo aborrece, hoy lo detesta, hoy es un desperdicio para usted, pero lo está haciendo sobre su hijo. Una desgracia eso, hermano. Y qué triste estar en Cristo y seguir los mismos macetas de antes. Por eso yo me gozo, yo no necesito que esta iglesia crezca. Si los poquitos que estamos no cambiamos, ¿para qué voy a tener aquí un montón de bueyes? Y qué galán que solo fueran bueyes, vienen toros. Porque el toro es indomable. El toro bota la cerca. Pero tengo un Dios que les pone un arete aquí. Si no, Dios mío, me cornean, me atropellan, me pisotean, me dan con las patas traseras. Pero ahí tengo un Dios que tiene una forma bien sencilla. ¿Entiende eso? ¿O usted cree que no hizo eso cuando se casó siendo joven? ¿O usted cree que no hizo eso cuando usted se casó sin saber qué es el matrimonio? Sin saber qué es el papá. ¿O usted cree que no hizo eso cuando usted salió preñada, sin casarse? Después se casó, pero ese casamiento no borra el ancestro. Pero ese casamiento no borra el daño ya hecho. Y muchos nos escondemos, no, si somos casados. Mire, ¿qué problema? Sí, pues no estamos casados nosotros. Sí, pero mire, todos los derechos que se cedieron. Es increíble oír gente hasta el día de hoy maldiciendo el día que se casaron. En vez de quedarse con la boca cerrada y no seguir cediendo derechos. Pero no buscan a Adulán. Actualmente, veámoslo de otra forma. Ya lo expliqué de una. Esto es el literal y hasta el día de hoy. Puse otro ejemplo, pero también actualmente sería el que viene lisiado por las drogas que ingirió su padre o su madre. ¿Cuántos hijos lisiados por la cocaína? ¿Cuántos hijos lisiados por el alcohol? ¿Cuántos hijos lisiados por la marihuana? Por todos esos estupefacientes, por toda esa cantidad de drogas, que es lo mismo. ¿Cuántos hijos lisiados? Hermano, es increíble. ¿Cuántos hijos faltos? Y no es culpa de ellos, sino que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. No nos importó afectar a nuestros hijos. Hoy nos lamentamos, hoy son una carga. Si no son nuestros hijos, son nuestros nietos. ¿Pero por qué los hemos agarrado? Porque somos conscientes de que no pudimos ponerle límites a nuestros hijos. No los pudimos frenar. Y ahora queremos, que ya estamos en el Señor, ahora comprendemos y queremos ayudar de alguna manera el error que cometimos y andamos cuidando lo que no nos corresponde. Porque no cuidamos lo que tuvimos que haber cuidado. Porque no le pusimos límites a lo que tuvimos que haberle puesto.
Porque también nuestra vida era un Basebet y era un Sama. ¿Cuántos tenemos nombres, no literalmente, que desde nuestra niñez estamos marcados? Aquí viene otra parte, por matrimonios monstruosos, creados como Frankenstein. ¿Usted comprende quién es Frankenstein? El monstruo, la creación de... ¿Cuántos matrimonios monstruosos sabemos? Que si se pudiera ver, sería un monstruo lo que se vería. Qué misericordia que eso no se ve. Pero ¿cuántos así lo sentimos? Rompecabezas de otros cuerpos, de otros muertos, según la película, según la obra. ¿Cuántos somos rompecabezas de cadáveres como matrimonio? ¿Qué clase de hijos podemos dar? Y no el hecho de dar a luz, sino de engendrar, de concebir y de formar. Imagínense que niños que ni están en los caminos del Señor, ni sus padres les importa. Y me dicen, hermano, fíjese que, y puede llevar al niño a karate, llévelo, le digo yo. Si no es nada el niño. Si el niño es un Frankensteincito, ¿cómo le voy a prohibir? No, hermano, mire, que eso, mira, que lo espiritual, ¿cuál? Si el niño necesita primero estar en Cristo para decirle no. Pero si es un niño igual que todos los inconversos, si no hay otra raya más al tigre, no se le nota. Ay, es que mire, estamos cuidando a nuestro hijo. ¿Y qué están cuidando, digo yo? ¿Cómo queda cuidar a una cipota que ya tiene 5 años de tener sexo? Y la mamá la anda cuidando ahí, controlándola, y que no haga el ridículo, vieja. Ya está bien troteada, más que un motor traído de los Estados Unidos. No, pero es que mire, y uno dice, no haga el ridículo, papá. Hoy quiere tapar el sol con un dedo. Ya la hizo Basebet, ya la hizo Sama, ya la hizo Javes, Omara. Por eso es el ridículo. ¿Cómo hago? Me quiero terminar porque veo que usted no me ve bien. Le estoy enseñando la Biblia. ¿Qué va a hacer con lo que oye? Ese es su problema. Amén. ¿Cuántos nos llamamos orfandad? ¿Cuántos nos llamamos no amados? Es increíble la cantidad de hijos que no se sienten amados. Increíble la cantidad de hijos que se sienten que su hermano es más amado que ellos. Su hermana es más amada que ella, más amado que él, o más amada que él. Increíble. Cristianos de 50 años que no nos sentimos amados por nuestros propios padres. Usted no ha querido ir a la cueva de Adulán. ¿Cuántos hemos sido heridos profundamente? ¿Cuántos? Desechados. Desechados como un perro por su amo. ¿Sabe cuál es el problema? Mire qué tremendo esto, hermano. Quiero decirle algo, mire, usted ni se imagina. Hoy se lo voy a decir porque usted ya fue sanado. Pero mire, hace mucho tiempo leí un libro de un pastor y hablaba esta figura, esta ilustración real. Dice que él encontró
a un perro pastor alemán. Y dice que el pastor alemán estaba metido, estos son los primeros 10 minutos. Estaba metido debajo de una cosa como, hagamos de caso eso, ahí debajo, tembloroso, metido ahí, herido. Se veía que había sido extremadamente maltratado. Su amo lo había agarrado a patadas y quizás fue fiel que no agredió a su amo, sino que de seguro huyó y estaba ahí maltratado. Entonces el perro necesitaba ayuda, necesitaba curación, necesitaba tratamiento, pero al perro no se le podía acercar él, porque su propio amo lo había agarrado a patadas. ¿Cuántos de ustedes me han huido a mí porque sus padres los han maltratado? ¿Cuántos de ustedes sienten una vergüenza que yo les dé un beso en la mejilla como que yo fuera gay? Ni tampoco usted es gay porque yo le dé un beso. ¿Y cuántos de ustedes, sus padres son responsables de que ustedes... Eso es de mujeres. Como este perro que tiene temor a su próximo amo. Y su amo tiene buenas intenciones, pero él tiene temor porque su amo lo golpeó y lo maltrató. ¿Cuántos de nuestros hijos no tienen confianza en nosotros los pastores porque sus padres los han maltratado, porque sus padres los han arruinado? Y ellos anhelan la ayuda, pero no permiten porque están dañados como este perro. Y perdone la comparación, pero lo hago con mucho respeto porque es una ilustración verdadera. Ahora, note algo. Temor a su próximo amo con el caso del animal. Pero ¿cuántas mujeres tienen temor a su próximo esposo o a su próximo marido? ¿Cuánto joven o niño tiene temor a su próximo padrastro o madrastra? Sellados. A sus próximos hermanastros. Porque si su propio hermano lo maltrató, ¿qué puede esperar de un hermanastro? Por eso, líderes, tenemos problemas con los servidores, porque tienen daños. Muchos de los que he tenido yo como autoridad de Dios en el sentido líder, hermano, es increíble cuando uno puede percibir que los servidores no quieren reconocer ni someterse a la autoridad porque han sido pisoteados desde su niñez. Y uno lo sabe. Y uno tiene que ganarlos con esa paciencia, con ese amor. Esa es la labor del ungido. Imagínense, de 300 solo hemos visto 2. Todos estaban en la misma condición, en la misma situación. Ahora, quiero terminar, porque quiero cambiar de tema ya, para la próxima. Pero quiero dejar algo muy claro, algo que es muy, muy importante. Permítame sugerirle que de la manera en que Dios hace las cosas, estas experiencias dolorosas son una preparación para la grandeza que Dios le quiere dar. Cuesta entenderlo cuando uno está herido. Cuesta entenderlo cuando uno está en el trato. Cuesta entenderlo cuando uno está en el desierto. Esta clase de heridas son el material que Dios usa para edificar valientes hombres de fe. Debemos dejar que Dios nos defina y no nuestros fracasos del pasado, y no nuestras cicatrices del pasado, ni nuestras heridas del presente. Que esa herida que le acaban de hacer, que no defina su vida. Que esas cicatrices que usted tiene,
que ya no definan su vida. No permita que la herida de hoy lo marque. Porque todos somos dañados en nuestro presente. Todos somos dañados. Todos somos abandonados. Todos somos como un desperdicio para los demás. Todos nos sentimos avergonzados de las cosas que suceden en nuestra vida. No permita que eso lo defina. La Biblia está completa de historias de hombres que sufrieron antes que Dios los usara. Piensa en uno, todos han sufrido antes. Moisés fue llamado asesino. Y por 40 años en el desierto, antes de liberar a los israelitas de Faraón, fue llamado como un asesino. Pero hoy se recuerda como un libertador y un gran hombre de fe. ¿Y cómo pasó él? José fue vendido como esclavo por sus propios hermanos. Luego pasó un tiempo en la prisión egipcia, acusado de abuso sexual. Y usted sabe la historia. Todo esto antes de que Faraón lo elevara a ser el segundo de todo Egipto. ¿Verdad que es vergüenza? ¿Verdad que es Sama? ¿Verdad que es Basebet o Basebet? No se preocupe, Dios le va a cambiar el nombre. Dios va a cambiar la marca. Pedro tuvo una actitud cobarde cuando negó a Cristo antes de convertirse en columna y baluarte de la iglesia primitiva. Ahora, ¿qué viene a nuestra mente cuando escuchamos el nombre de Moisés? Cuando escuchamos el nombre de José, cuando escuchamos el nombre de Pedro. ¿Piensa en un asesino? No. ¿Piensa en uno que abusó sexualmente, que fue acusado? No. ¿Piensa en alguien que fue cobarde? No. Cuando se piensa en Moisés, se piensa en la ley de Moisés. Cuando se piensa en José, que fue el medio que Dios ocupó para que su pueblo no pereciera de hambre y no dejara de existir. Y de Pedro, de un hombre que su sombra sanaba a los enfermos. ¿Qué va a hacer Dios de usted? No importa de qué lo hayan señalado, no importa de lo que lo hayan acusado, ni tampoco importa lo que usted haya hecho, porque lo marcó la vida. Así que, ¿qué importancia tiene un nombre? Sí, tiene gran importancia. Pero los nombres pueden cambiarse o se les puede agregar otros. Ya no eres Simón, ya no eres Saulo. Hoy te llamas Pedro, hoy te llamas Pablo, hoy te llamas Gedeón. ¿No cree usted que el Señor se merece un aplauso, hermano? Que la gloria sea para ti, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. A ti lo ores, Señor. Gracias. Amén, amén. David tomó a un desperdicio. David tomó una vergüenza y los convirtió en valientes, poderosos. Amén. Padre, gracias. Gracias, Señor. Gracias. Porque no voy a permitir que la marca que se me impuso defina quién sea o quién seré. Hoy he entendido, Señor, que debo ser un Sama que se hartó, Señor, de ser lo que era. Hoy entiendo por qué Basebet se hartó
de ser lo que fue. Todos hemos sido marcados por nuestros padres, pero el Señor quiere cambiarte el nombre, hermano. Ya no quiere que seas Simón, quiere que seas Pedro. Y cuando digo Pedro, quiere que seas como Él, una roca cortada de la roca inmensa, o una piedra cortada de una roca grande. Pietro, Petra. Ya no quiere que te llames Saulo, quiere llamarte Pablo. Que aunque tu nombre signifique pequeño, no eres pequeño. Te llamas Noemí y te marcaron con Mara, o te marcaste con Mara. Dios quiere de ti que seas placentera, mujer, y no amargada. Eres un desperdicio, te abandonó tu esposo, tu marido, tu mujer. Eres una vergüenza. Él te quiere dar de un agua que quitará tu sed. Eres un dolor, te marcaron con Jabes. Miras hacia atrás y lloras. Ves tu presente y lloras. Y miras tu futuro y sabes que llorarás. Dios puede definir tu hoy y tu mañana. Dios quiere cambiarte el nombre o agregarle a tu nombre como Simón Pedro. Señor, aquí estamos. Solo tú puedes liberarnos de esa descarga de nuestros padres sobre nuestros lomos. Ellos no aguantaron el peso de la adversidad o de la frustración. E hicieron de nosotros un Jocabed, un Baselet, un Sama. Oh, Rabasía Caira, Rimasas tu Kenda, Rabasina Volta. Recibe liberación, dice el Señor. Señor, gracias. Gracias por este día especial, Señor. He oído tu voz. Has pensado en mí, Señor, siempre. No soy un desperdicio para ti, Señor. Soy un valiente. Me miras como tus huestes, aunque tenga heridas de lazo, de látigo en mi cuerpo. Tú sanas mis heridas. Si hay aceite para ti, dice el Señor. Hay vino y aceite, dice el Señor. Yo sano tus heridas. El pasado será como aguas que pasaron, que no volverán a ver. Así dice el Señor. Esa niñez ya no te turbará.
levantar de sus sillas, Señor. Especialmente aquellos que por incapacidades no pueden pasar al altar. Visítalos ahí, Señor, por favor. Tú eres bueno. Tú eres compasivo, Señor. Perdona a tu Padre. Dile, Señor, yo perdono a mi Padre. Perdono a mi mamá, Señor. No soportó el peso de la adversidad. Dígalo. Y sea sanada y liberada. Es necesario, usted tiene hijas. Hermano, perdone a su papá. Perdone a su mamá. Ese papá duro. Ese padre inclemente. Ese padre irresponsable que lo abandonó, perdónelo. Ese padre que lo amarraba, perdónelo. Ese padre que lo trató como esclavo, perdónelo. Y también, hermano, usted que no tuvo un padre que tuvo autoridad sobre usted, perdónelo. Ese padre que fue demasiado bueno, perdónelo, porque no fue bien para su vida. El que abusó, perdónelo, su papá o su mamá, no sé quién habrá abusado de usted. Perdónelo, perdónela. Papá, hoy usted es mamá. Corte con esa marca ancestral. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies, a tus pies, arde mi corazón, a tus pies, entrego lo que soy, este lugar, en mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia.